Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Buenos días a todos, la gente que nos está escuchando en casa esta mañana, miércoles. Aquí estoy con mi tocayo, Diego Lucero. Vamos a continuar analizando personajes y el personaje de este episodio va a ser Michael Jackson, el rey del pop, de la música pop. ¿Cómo estás hoy, tocayo? Bien, mi estimado Diego, espero de que te encuentres también adecuadamente con una bella mañana. Creo que ya está haciendo un poquito de calor en la Ciudad de México. Ya andamos por aquí nuevamente y finalmente, pues dándole con todo a la actitud y todo lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, pues a darle con todo lo que nos corresponde sobre el tema del día de hoy. Michael Jackson es uno de los más brillantes cantantes, bailarines de la cultura pop. Y finalmente se le llama el rey del pop, pero su vida en realidad es pues uno de los hitos también más importantes, sobre todo cuando se le atribuyen tentativas de abuso. No sabemos bien cómo es de que se libró de esas tentativas. Igual que con el personaje Frida, la información que tenemos, esperemos de que pues coincida directamente con la que tienen los lectores. Hay muchas leyendas urbanas que se dan acerca también de Michael Jackson. Nosotros estamos tratando de analizar en función de la información biográfica que nosotros tenemos, pero es una de las historias más interesantes también que podemos encontrar. A la vez pasada me quedé con darles como un libro, de una vez para que no se me olvide. Hay un libro que es de psicoanálisis de personas, que es La llave perdida. No me acuerdo si es de Miller. Pero en La llave perdida analiza 4 personajes. Me parece que es Picasso, me parece que es Van Gogh y entre otros. Ya no recuerdo bien, ya tiene mucho tiempo que lo leí, tiene como 15 años, pero es un libro chiquitito y hace un buen psicoanálisis desde la teoría freudiana. También en cuanto a los cuentos de hadas, les recomiendo el psicoanálisis de los cuentos de hadas, por si en dado caso quisieran ver cómo es de que se puede llegar a analizar psicológicamente una persona desde la perspectiva psicoanalítica. Claro está de que nosotros no utilizamos nada más esa perspectiva, utilizamos todas las que tenemos en nuestras manos y nuestra cognición, y esperemos de que en realidad sea de su agrado todo lo que nosotros estemos haciendo en cuanto al análisis psicológico de la personalidad de los artistas o de los personajes célebres de nuestra historia. Como dijo tocayo, sí, este Michael Jackson tiene como esta, no sé, se puede decir que ya se le manchó un poco su reputación por los casos de abuso, de pedofilia y todo eso. Pero antes de llegar a este tema tan fuerte, me gustaría como primero empezar como con unos trastornos y luego ya llegar a este tema, porque quiero hacer como un punto. O sea, para empezar, creo que sería muy importante empezar con sus problemas psicosociales y ambientales, ¿no? Que tuvo Michael Jackson en la infancia. Era muy conocido, o todos sabían en ese ambiente de Michael Jackson, que Michael Jackson de niño fue abusado físicamente por su papá. Y su papá le ponía mucha presión. Su papá quería que Michael Jackson fuera perfecto porque de todos sus hermanos y hermanas, él veía que Michael Jackson tenía el más potencial y el más talento. Había historias de documentales que he visto en Estados Unidos donde el papá de Michael Jackson nos hacía trabajar todas las noches en antros y también nos llevaba como donde mujeres bailaban y a todo así, nomás para que Michael tuviera esta práctica de tocar enfrente de la gente. Y de todo esto, de que Michael no tuvo una infancia, de que Michael tuvo que sufrir mucho, se puede decir que Michael llegó a sufrir el síndrome de Peter Pan. La cosa que más lo comprueba más que
Michael Jackson sufrió del síndrome de Peter Pan es que en su rancho donde él vivía se llamaba Neverland, exactamente igual como se llama donde vivía Peter Pan, Neverland. ¿Qué opinas de este tema de que por todas las cosas que le pasaron a Michael Jackson, de la presión, de los abusos físicos, de que no tuvo una infancia, como adulto tuvo esta regresión y este trastorno de Peter Pan? Fíjate que en lo que me estás comentando, básicamente el síndrome de Peter Pan está caracterizado porque la persona se rehúsa a crecer, ¿no? A asumir responsabilidades de una persona adulta. Muchas veces dentro de la magia, vamos a ponerle así, dentro del espíritu, dentro de las cosas que hacía pues Michael Jackson está su creatividad, ¿no? Su forma en la cual deseaba vivir y deseaba tener como la inocencia de un niño, pero al mismo tiempo tenía que suplir esa inocencia por medio de pues toda la creatividad, toda la fortaleza que tuvo para poder sobresalir dentro de un mundo en el cual pues literalmente la aceptación de las personas morenas, las personas que tienen una tez oscura, regularmente, pues finalmente también considero de que en ese momento era considerado como algo bastante difícil de llevar a cabo. Considero yo de que pues finalmente la forma en la que él trató de adaptarse, sobresalir y ajustarse a las circunstancias que le estaban dando fue a través de los cambios que dio de su cuerpo. Aunque el síndrome de Peter Pan es una de las características que finalmente no puede llegar a un punto de equilibrio, de adaptación en el cual la persona pues se vuelve más responsable, más acorde a su rol. Él de hecho ya fue padre y finalmente pues tenía como muchas cosas en el cual en la parte del abuso, por ejemplo, de niños, sobre todo de niños, era lo que se caracterizaba, pues habla de una fijación en esa, pues en esa parte de su vida, ¿no? Finalmente, esa fijación que él tiene dentro de su vida, el haberse creado, discutido, fundamentado en esa sección, hace pensar de que en realidad las personas pues tienen mucha facilidad para poder relacionar el síndrome de Peter Pan directamente con lo que nosotros vemos en su vida diaria y en su biografía. Regularmente los seres humanos, a pesar de que pues tienen la facultad para poder determinar si pues si los seres humanos son capaces de poder visualizar la forma en la que interaccionan con los demás. En el caso de Michael Jackson, creo yo que sobrevaloró el punto en el que él sentía de que su físico pudiera estar afectando la forma en la que se relacionaba con los demás. Creo yo que eso es un punto parteaguas en su vida y de hecho lo que más se le reconoce pues fueron todas las cirugías estéticas que él llegó a tener para no aceptarse y para poder adaptarse, porque también es una forma de adaptación, hacia todo el mundo cultural que lo embargaba. El no aceptarse desde su tez de piel, al mismo tiempo su nariz, su rostro, sus ojos, todo lo que pudiera ser característico de lo que él fue de niño, fue borrado literalmente, físicamente, pero dentro de él nunca fue tampoco aceptado. Y esa lucha que él tenía entre lo que era su pasado, su infancia y lo que era su presente, hizo una negación, pero siempre marcó algo no resuelto dentro de su infancia, tanto las acusaciones de abuso que tuvo dentro de los niños, pues el rancho que mencionas, al mismo tiempo la forma en la cual él no pudo lograr desenvolverse abiertamente con los demás dentro de su aspecto físico. Todo esto nos dice de que hubo un conflicto bastante fuerte, del cual se desconoce mucha realidad, pero se puede llegar a suponer que fue dentro de la misma niñez. Nosotros sabemos de que sí tuvo un padre bastante
autoritario, bastante restrictivo, bastante rígido, que al mismo tiempo trataba de hacerlo sobresalir y trataba de darle pues la mayor educación artística que pudiera llegar a tener a él y sus hermanos. Finalmente creo yo de que él logra aceptar este grande pesar, y este grande pesar que él tiene a tan escasa edad es lo que le permite sobresalir y al mismo tiempo engrandecerse y ser la figura que fue. Pero creo yo también que lo más importante es de que le robaron la infancia, ¿sí? Porque toda esta presión, toda esta forma en la cual él se fue desarrollando, en la que él fue buscando cierto ideal, fue un ideal paterno, ¿no? Fue una expectativa paterna. Y este ideal, esta expectativa paterna, pues no lo dejó de vivir exactamente como un niño que pudiera disfrutar la convivencia con los demás. Y claro está que esta falta de vivencia específica dentro de la niñez fue compensada en la adultez, y está más que probable de que esta resolución también edípica de la sexualidad que habla Freud, en la cual el ser humano va descubriendo su sexualidad en función de lo que observa a través de otro niño, de otra niña, y la escucha que va teniendo a través de cómo es de que puede llegar a escuchar de que los niños orinan, de que las niñas orinan. Entonces, finalmente, esta escucha de diferencia sexual pudo haber sido muy diferente en él, porque regularmente en la convivencia con los otros niños no es de que los observen, pero sí realmente hay una escucha de que hay diferencias anatómicas entre hombres y niños, entre niñas y niños, sí, y también entre hombres y niñas, y entre niñas y mujeres, ¿no? Entonces, literalmente hay una diferencia abismal, y parece ser que esta información que a él le llegó, pues esta información como que no la pudo ir descubriendo, procesando finalmente dentro de su desarrollo Exacto. evolutivo, y le llegó tal vez probablemente de golpe y no le permitió ir haciendo una asimilación progresiva, y esto genera la fijación directa en la que él tenía en esta época de la niñez, donde tiene que procesar la información sexual de la diferenciación. Por eso mismo creo yo que esta fijación se dio en esta época, y posteriormente, cuando tendría que ya haberlo resuelto, pues se queda y trata de resolverlo, rememorarlo constantemente, aquello que no le permitió ir asimilando finalmente una vida sexual que pudiera ser más amena en cuanto a la aceptación tanto de sí mismo como la aceptación de los demás. Claro está también, creo yo, que la fijación por la parte sexual, por la parte de la convivencia con los niños, es esa convivencia que tuvo prohibida, que tuvo robada, que finalmente trató de llevar a cabo en una edad en la cual ya no es permisible incluso ese descubrimiento. Claro está que ese descubrimiento que él trató de hacer inconscientemente estaba cargado ya de la perspectiva evolutiva del adulto, y finalmente se ve como perversa. Y esa perspectiva perversa que él llegó a tener, pues claro está, es producto de todo aquello que lo vivió. Ahora, también se sospecha de que logró tener pues abuso, él finalmente de que vivió ese abuso, y claro, es muy probable debido a todo lo que nosotros sabemos y conocemos de pues de los casos de abuso, que regularmente aquellos que fueron abusados pues tienden a cometer abuso. Es muy probable en cuanto a la historia. Ahora, también acaba de mencionar que él fue absuelto de varios casos de abuso, pero también en otras ocasiones también se encuentra de que él tuvo que dar montos para el silencio. Esto nos hace sospechar de que finalmente hubo ciertas cosas que sí se realizaron. No sé cómo haya sido la familia de las víctimas, pero todas aceptaron. Entonces, o fue un monto muy, muy fuerte, o literalmente no fue un abuso que pudiera ser no nada más visual, sino puede ser de que fue un abuso en el cual fue medio consensuado. No sé cómo es de que haya sido, aunque no hay un consenso entre un adulto y un niño, es imposible. Sí, porque el niño no tiene la capacidad finalmente de decidir lo que es, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero a lo que yo me refiero es de que él pudo haber actuado, pudo haber manipulado, pudo haber hecho
algo para que los mismos niños no lo pudieran haber visto en su momento como algo inadecuado, sino como un juego. Esto es lo que me hace pensar literalmente sobre toda esta teoría, de que él utiliza esa fijación, porque siempre fue con los niños donde hubo el problema, ¿sí? Utiliza esta fijación a su favor y finalmente utiliza esa fijación para poder cometer los abusos. Él entendía, porque desde una perspectiva adulta, aunque ya tenía perdida esa posición en cuanto a la madurez de su infancia, sí la trataba de recobrar directamente en la edad adulta, y finalmente es ella la que hace que genere un abuso de autoridad, un ejercicio de poder sobre las personas que estaban, y con la pericia que tiene un adulto, engañaba probablemente a las víctimas o engañaba probablemente a las personas con las cuales sí les llegó a cometer abuso. Pero todo esto, si nosotros lo englobamos, tiene que ver con la forma en la que el Michael Jackson, sí, hizo pues toda una envergadura exactamente en cuanto al poder que llegaba a tener junto con la niñez. Y esto no es para nada descabellado opinarlo, porque también, si nos damos cuenta, pues en cuanto al poder, su papá tenía un buen poder sobre sus hijos. Y claro está que este poder, si lo combinas con una niñez perdida y finalmente el deseo de esa interacción con la niñez, pues tenemos exactamente lo que nosotros podemos ver como una interacción fallida con los niños y una realización sexual del descubrimiento de la diferenciación también con ellos. También hay que denotar una cosa muy importante. Sí tiene que ver también con la diferenciación sexual, porque incluso su rostro de Michael Jackson ya llegó a un punto en el que era un rostro sí fino, pero que hasta cierto punto puede ser confundido con el rostro de una mujer, ¿no? Entonces era como andromorfo, literalmente lo que él mostraba, como si fuera alguien indiferenciado sexualmente, como pudiera verse en las últimas épocas debido a las cirugías como un hombre o una mujer. Sí, entonces incluso sus rasgos pudieran llegar a confundirse en algunos puntos. Por eso creo yo que la fijación sí está ahí, y literalmente tiene que ver con un evento en el cual se quedó fijado y trató de resolverlo a lo largo de su vida. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Creo que tocaste muy buenos puntos. Ahorita que te estaba escuchando, me saltaron como dos trastornos. En trastorno dismórfico corporal, donde estaba obsesionado por su imagen. Se hacía las orgías, como tú dijiste, en esa época en los Estados Unidos, en los 80s, ser negro, tener esos rasgos de una persona afroamericana, no se veían bien, eran cosas malas. Y también esta parte de en trastorno narcisista de personalidad, que Michael siempre estaba buscando la belleza perfecta. Por eso también, como tú dices, que al final de sus días ya se veía más como, más femenino su apariencia y de todo esto. Me llegó, no sé, me llegó como otra, es una opinión o teoría, no quiero decir que es un insight, pero ¿qué tal si Michael Jackson durante toda su vida, o quizás desde la infancia, él quería ser una mujer? ¿Qué tal si él, en esa época, él quería ser como se dice ahora, un transexual o transgénero? Y por eso, inconscientemente, él también ya se estaba transformando él a ser una mujer casi, ¿no? En el tema de los abusos de perifolia, yo tengo una teoría. No quiero decir que sí pasó o no pasó, pero lo quiero ver como de esta manera, ¿no? Una persona, un adulto normal que se cuesta con niños en la cama, obviamente es un pedófilo. Pero ahora que agregamos que Michael Jackson tenía este síndrome de Peter Pan, quien tenía esta fijación, quien se creía un niño, hay testigos de que todos sus trabajadores en su rancho, todas las personas, sus asistentes que trabajan para él, decían, Michael Jackson es un niño. Si tú ves a una persona psicótica o que tiene problemas, que actúa como un niño y esta persona psicótica te dice, pues yo me acuesto en la cama con un niño porque yo soy un niño, puedes ver cómo hay una diferencia ahí, que
él piensa un niño y por eso él piensa que no es mal acostarse con un niño. Pero un pedófilo, que es un adulto, se acuesta con un niño, ella tiene una diferente pensamiento, algo más sexual. Bueno, en el documento que yo vi hace días, hubo un caso que el FBI en México se dice, hicieron una investigación más cara de Estados Unidos que costó $40 millones. O sea, la FBI te encuentra terroristas en Afganistán, te encuentra terroristas en otras partes del mundo y no pudieron encontrar ningún como algo fijo que sí tuvo relaciones sexuales con niños, que simplemente Michael Jackson era un niño. ¿Tú qué opinas de todo esto, tocayo? Sí, es prácticamente parte de lo que creo yo que finalmente se llegó a dar. Creo yo que hay una fijación directa. Creo yo también de que la relación con la que tiene con los niños inconscientemente está emplazada en no hay ningún problema. Sin embargo, creo yo que desde la perspectiva del adulto, pues finalmente desde su perspectiva de adulto, era y sabía y reconocía de que pudiera llegar a tener algún problema. Era como una conjugación entre no haber problema desde su psique, no haber problema inconscientemente por la fijación que tiene de la niñez, y por el otro lado sí va a haber algún problema y por eso mismo es de que fue resolviendo las cosas a lo largo de su camino. Y claro está el poder que adquirió mediáticamente en cuanto a los medios de comunicación le permitieron soslayar y muchas veces afrontar y superar esos obstáculos que llegó a tener dentro de su vida. Para mí, desde el punto de vista ético, pues es bastante inadecuado, finalmente, porque en realidad la opinión pública no fue tan crítico debido a su fijación que tenía con la cultura pop que él generó. Sin embargo, considero de que hay muchas cosas en las cuales, pues finalmente, el poder que adquirió, la psicología que manejaba, no era como muy pertinente en cuanto a la situación que pudieron haber vivido esos niños. No considero también de que, pues finalmente, las personas tienen en un lugar a Michael Jackson en el punto popular de artístico, pero en otro punto en la parte psicológica. Creo que es más que evidente los problemas psicológicos que llegaba a tener en cuanto a su persona y en cuanto a la relación que podía llegar a tener con los niños por la experiencia social que llegó a tener en la interacción con ellos y de todo lo que se llegaron a quejar. Claro está que también al ser una persona con mucho dinero, finalmente pues atraía a personas que incluso podían tratar de denunciarlo para adquirir ese cierto capital que él poseía. Hay muchas cosas en las cuales uno no puede juzgar o posicionarse a favor o en contra. Considero de que sí se cometió, pues tendría que ver con estas fijaciones que llegaba a tener. También, pues él no era como una persona que se mostrara violentamente, pero sí era muy perfeccionista. Generalmente los perfeccionistas tienden a tener cierto grado de violencia en la ejecución de sus cosas. Esto heredado también de la perfección que influía su padre sobre él. Este perfeccionismo genera una posición de poder sobre las otras personas que están alrededor de él y no está de más hablar de que esta posición pueden ser tanto empleados como también niños, ¿no? Sabemos de que podía ser alguien que si quería algo, pues podía buscar hacerlo y ejecutarlo debido a que su mediatez que tenía en cuanto a posición social le permitía muchas veces fijarse en esa figura de autoridad. Considero también de que Michael Jackson, a pesar de ser una persona pues muy querida y en realidad admirada dentro del público, considero de que como artista es lo más genial que existe dentro de la cultura, porque dentro de los bailes todo lo que nos enseñó de lo que podía hacer es sorprendente con el cuerpo, ¿no? Pero también al mismo tiempo considero que esta fijación no le permitió finalmente desarrollarse adecuadamente frente a una perspectiva social. Creo yo que es muy difícil que un artista finalmente dentro del perfeccionismo, dentro de las cosas que hace, a ser tan grande no tenga una fijación que lo motive para un lado y al mismo tiempo para el otro. Creo yo que aquellas cosas que les hace grandes finalmente también en algunas áreas de la vida se van a convertir como cosas positivas, pero en otras áreas
siempre en el ser humano, esas mismas características de personalidad se vuelven negativas. Entonces, esto es como una experiencia literalmente de vida en cuanto a las personas, porque considero de que las mismas personas en realidad tienen que ver dónde utilizar sus atributos, las cualidades que tienen, aprovecharlas en eso, en lo que lo puede desenvolver positivamente y tratar de limitar esas mismas cualidades que tienen, limitarlas para otras cosas que lo pueden volver negativo, ¿no? Entonces, aunque no se puede catalogar las cosas como positivas o negativas finalmente, por sí, por existir, sí se deben de catalogar de esta manera en función de cómo se utilizan y para qué. Considero que una cualidad puede existir inherentemente en el ser humano, pero puede servirle para bien como para mal, dependiendo de dónde lo utilice. En el caso de Michael Jackson, su creatividad, sus bailes, su inocencia en la forma de transmitir, su forma de ser espontáneo y al mismo tiempo su perfeccionismo, eran muy buenos artísticamente. Pero si eso lo aplicamos en las relaciones con los niños, en las relaciones con empleados, en las relaciones que tienes con el otro, pues puede ser bastante brutal. Esto también se ve, por ejemplo, en Michael Jordan, ¿no? Literalmente tiene una personalidad en cuanto al perfeccionismo, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la forma de que estás transmitiendo determinadas cosas, pero algunas veces hasta le provoca cierto malestar a las otras personas que están con él. Entonces, finalmente hay que ver de que en determinados ambientes, determinadas características pueden ser positivas, pero hay que siempre estar en constante vigilancia. Cuando nosotros vemos a alguien grande, como nosotros vemos a alguien que está muy bien en algún aspecto, significa que está descompensando en otro. Y es muy importante que las personas se den cuenta de que esas cosas que están descompensando, hay que tratar de ver de que no estén utilizando ese mismo atributo de cualidad en su contra. Es muy importante y Michael Jackson es uno de los ejemplos muy claros en los cuales, pues, algo positivo finalmente que le servía en su promoción artística, en la forma de desenvolverse, podía llegar a rebasar los límites y podía llegar a darse en un sistema de poder que pudiera someter incluso a las personas que no deberían de someterse, junto con problemas que tendría emocionales, ¿no? Esto se ve claramente tanto en sí mismo, en su cuerpo, como también se ve directamente en el cuerpo de las otras personas. Entonces, hay un problema de fijación directamente con el cuerpo, con la sexualidad y la diferenciación sexual, que llevó a darlo y llegó a tener diferentes problemas. Por eso mismo, también esto hizo que se hiciera popular. No nada más los bailes lo hicieron popular, sino todos los cambios que fue haciendo. Entonces, es como una evolución directa en la cual el ser humano, en este caso Michael Jackson, va haciendo como sorpresas y le funciona también mercadológicamente porque va haciendo de la novedad como un nuevo iPhone, ¿sí? Ahora, ¿qué va a traer Michael Jackson? ¿No? Entonces, literalmente, esto le funcionaba. Literalmente, ¿qué va a ser lo nuevo? ¿Qué es lo diferente que va a presentar? Y esta diferencia, literalmente, es la compensación de la diferenciación que no pudo tener, pues, en parte de su vida. Creo yo que es una historia bastante interesante y adecuada, mi estimado. Te tengo una pregunta más para ya concluir, Sí. Tocayo. Vamos a suponer, o es una teoría mía, de que inconscientemente Michael Jackson, con esta obsesión de ser perfecto, de la búsqueda de la belleza perfecta, que durante los años y este cariño o lo que tenía hacia los niños, vuelvo otra vez a la parte de transgénero, transexual. ¿Qué tal si con los años inconscientemente él se dio cuenta de que la belleza perfecta es la mujer y eso es perfecto y una mujer nunca se le ve mal si se le acercan los niños y por eso en los últimos años ya se le veía la nariz de mujer, los labios de mujer, en pelo de mujer largo, hablaba como mujer, sus modismos de mujer, que él como inconscientemente ya se estaba haciendo un transgénero y quería ser mujer, ¿no? Había una psicóloga muy famosa de California que le hizo unas pruebas a Michael Jackson de dibujo y en la mayoría de sus dibujos dibujaba un hombre, un niño y una mujer, o hacía un hombre y una mujer adentro.
¿Qué opinas de esto, Tocayo? Híjole, tendría que ver como los dibujos para ver bien cómo pudiera opinar. Lo considero yo de que sí hay mucho deseo de mostrar una ambigüedad directamente en la identificación de su sexualidad. No la tacho de buena y mala, sino en realidad considero de que la proyección por el cual transformarse en una mujer y denotar ciertos rasgos de belleza que tienen en las mujeres fue como una búsqueda. En realidad, la belleza que él buscaba sí se vio de que los rasgos femeninos los estaba tratando de simular. Y esos pues fueron los que hicieron de que su rostro fuera cambiando. Considero yo que la diferenciación sexual no la quería tener marcada, era como una negación directa, pero te digo que siento yo que está muy relacionada con la parte de la sexualidad perdida que llegó a tener dentro de la infancia y de todos los castigos. Finalmente, recordemos que su papá era quien le exigía demasiado, pero su papá también era una persona que era muy promiscuo con las mujeres. Y está claro de que si quieres darle satisfacción al padre, pues esa satisfacción del padre que él lo ve en la mujer, pues puede ser un deseo inconsciente de convertirse en todo lo que desea el padre para satisfacerlo. Boom, ¿no? Entonces, literalmente son cosas que están como teorías, como hipótesis, pero que pudieran llegar a surgir. Bueno, gracias por tu tiempo y tu energía, Tocayo. Hemos llegado al fin de este episodio. A los que nos escuchan, me gustaría como ver sus opiniones o lo que piensan de este tema en los comentarios. También me gustaría compartir con algunos si alguien quería estar invitado en uno de nuestros episodios en el futuro, porque hay muchos temas de debate también, ¿no? Últimas palabras. No, nada, finalmente creo yo que en el tema de Michael Jackson lo que nosotros tendríamos es un bagaje bastante fuerte. Creo yo que dentro de la psicología de Michael Jackson tenemos muchas cosas oscuras, como todas las personas que son hiperpopulares en el mundo, que se murieron trágicamente: Pedro Infante, literalmente Michael Jackson, Elvis Presley. Entonces, literalmente hay muchas cosas oscuras de lo que se dice acerca de su vida y de su muerte. Considero yo de que esperemos que el análisis que hicimos les haya dado un poquito más de comprensión sobre el por qué llegó a ser o llegó a tener determinadas cosas, y la explicación pues sea como una explicación más una hipótesis. Finalmente no podemos develar realmente cómo es de que se formó. Sin embargo, tenemos una consideración o una perspectiva que nosotros hemos aportado el día de hoy. Muy bien dicho, Tocayo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias y los vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, bye bye.